La victoria que no engañó a Flick. Bueno. Imagínate esto, ganas 3-1, sumas 3 puntos, miras la clasificación y todo parece en orden, pero el entrenador sale del estadio con cara de funeral. No hay sonrisas, no hay abrazos. No hay alivio, hay rabia, hay tensión, hay algo roto por dentro. Porque cuando Flick se enfada ganando, el problema no está en el marcador. Está en el alma del equipo. El Barça gana en Elche. Sí, objetivo cumplido sobre el papel. Pero esta no es una historia de celebración. Es una historia de alerta roja, de esas noches en las que el resultado maquilla la realidad, pero no engaña al que manda desde el banquillo. Y Flick lo vio todo. Desde el primer minuto, el partido deja señales inquietantes. El Elche, un rival de categoría inferior, concede espacios, regala ocasiones, invita al Barça a cerrar el partido pronto. Y el Barça perdona demasiado. Ocasiones claras, balones filtrados. Situaciones de gol que deberían terminar en la red y acaban en nada. Cada fallo es una pequeña grieta. Cada desconexión, una advertencia. Flick observa en silencio. No celebra con euforia los goles. No gesticula como un entrenador satisfecho. Su lenguaje corporal lo dice todo: incomodidad, tensión, decepción. Porque para Flick no basta con ganar. Nunca basta con ganar. Importa cómo ganas. Importa la actitud. Importa la concentración. Importa que cada jugador haga exactamente lo que tiene que hacer, sin excusas, sin relajarse. Y hoy, varios no lo hicieron. El Barça sufre más de lo necesario. Sufre por errores propios. Sufre por falta de contundencia. Sufre porque un partido que debería estar cerrado al descanso sigue abierto por culpa de fallos repetidos. Y Flick, que piensa siempre 2 pasos por delante. Lo sabe, estos errores contra un Elche se perdonan. Contra un grande te eliminan. Pero lo realmente serio no pasa durante el partido. Lo grave llega cuando el árbitro pita el final. Todo el mundo espera la típica escena, vestuario alegre, música, bromas, palmadas en la espalda. Pero no, nada de eso ocurre. El vestuario del Barça se sumerge en un silencio incómodo, caras largas, miradas al suelo, porque Flick entra y va directo al grano. No generaliza, no habla en abstracto, no se esconde detrás de frases bonitas. Flick señala, Flick concreta, Flick dice nombres. Y cuando Flick hace eso es porque la paciencia se ha terminado. Esto no es un enfado puntual. Es acumulación. Son semanas, meses de errores repetidos, de futbolistas que han tenido demasiadas oportunidades, de partidos donde se perdonó esperando una reacción que nunca llegó, y Flick ha cruzado una línea muy peligrosa para él. Jugador que la provoca, la línea donde las palabras ya no bastan y empiezan las decisiones deportivas reales, porque Flick no amenaza en vano. Flick avisa una vez, 2 como mucho, a la tercera actúa, y varios jugadores ya habían recibido esos avisos en privado. Hoy, ese alambre se rompió. El mensaje que lanza Flick en ese vestuario es demoledor. Aquí no hay intocables, no hay nombres sagrados, no hay jerarquías heredadas. Juega el que rinde ahora, no el que rindió antes. El que compite, juega. El que se relaja, se sienta. Así de simple, así de cruel, así de necesario. Y lo más importante, este mensaje no va solo para los señalados, va para toda la plantilla. Es un aviso general. Flick está dispuesto a sentar a titulares, está dispuesto a romper jerarquías, está dispuesto a generar ruido mediático si hace falta, porque piensa en mayo, no en febrero. Piensa en títulos grandes, no en victorias engañosas. Pero claro, hay 2 futbolistas que salen especialmente tocados de esta noche. 2 nombres que Flick tiene marcados en rojo. 2 titulares que, pese a la victoria, saben que algo ha cambiado para siempre. ¿Quiénes son? ¿Por qué Flick ha dicho basta precisamente ahora? ¿Y qué consecuencias reales puede tener esta bronca interna en los próximos partidos? Eso lo vamos a desgranar minuto a minuto en el episodio 2, donde entraremos de lleno en los nombres propios y en los errores que ya no se perdonan. Suscríbete ahora si eres de los culés que no se conforman solo con ganar. Dale like y activa la campana si quieres análisis sin filtros, sin relatos oficiales y sin miedo a decir las cosas como son. Y quédate, porque lo que viene puede cambiar el 11 del Barça más de lo que imaginas. Esto no ha hecho más que empezar. Los 2 nombres que encendieron a Flick. Si pensabas que lo de Elche se quedaba en una bronca genérica, en una charla dura para apretar tuercas y pasar páginas, no. Esto va mucho más allá. Porque Flick no es de los que disparan al aire. Flick apunta. Y cuando apunta, es porque tiene claro quién ha fallado y por qué. En el vestuario ya no había dudas. Todos sabían que el mensaje tenía destinatarios concretos. 2 jugadores que salieron del estadio sabiendo que algo se había roto. 2 titulares que, pese a haber ganado, quedaron retratados delante del grupo. Y aquí ya no hablamos de sensaciones ni de interpretaciones, hablamos de nombres propios. El primero es Jules Koundé, y aquí hay que decirlo sin rodeos, lo de Koundé ya no se puede maquillar. Su temporada es una acumulación de errores, no 1, no 2, muchos, demasiados para un jugador de su experiencia. Llega tarde a los cruces, pierde choques físicos que antes dominaba, rompe constantemente el fuera de juego por ir mal perfilado.
Y cuando recibe de espaldas, el desenlace es casi siempre el mismo, balón perdido o pelotazo sin sentido. El Koundé sólido, concentrado y fiable de la temporada pasada parece un recuerdo lejano. Aquel lateral derecho que daba seguridad, que corregía a tiempo, que era un pilar defensivo, hoy no está. Y el problema no es puntual, es estructural, viene de lejos. Flick lo lleva observando semanas, con la lupa puesta partido tras partido. El estilo Barça no perdona este tipo de cosas. Exige concentración constante, lectura táctica, sincronización perfecta en la línea defensiva. Y Koundé, ahora mismo, no está llegando a ese nivel ni de lejos. Uno de los partidos que más colmó la paciencia del cuerpo técnico fue el de Praga, errores graves, sensación de fragilidad, cero soluciones en un partido que pedía jerarquía. En el Che volvió a pasar, llegadas tarde, falta innecesaria para cortar un contragolpe, pérdidas en salida, ninguna sensación de control. Flick vio lo mismo de siempre y decidió que ya era suficiente, porque además ahora hay competencia real, ya no hay excusas. Eric García ha cumplido en esa posición, Marc Casado ha ofrecido garantías, y Juan Cancelo ha llegado precisamente para esto, para meter presión, para competir, para quitar el sitio si hace falta. Flick no ficha por capricho, Cancelo no está aquí para rotar, está aquí para jugar si el titular no rinde, y Flick ya ha tomado una decisión interna. Koundé va a perder minutos, va al banquillo, y si no reacciona, su futuro en el proyecto puede quedar muy tocado, porque Flick no vive del pasado. Aquí rindes Fosales. El segundo nombre es Ferran Torres, y su caso es diferente, pero igual de delicado. Ferran no está haciendo una mala temporada en números, lleva goles, presiona, trabaja, tiene actitud, nadie puede decir que se esconde. Su famosa mentalidad de tiburón se nota en el esfuerzo, pero hay un problema que Flick no puede ignorar, la definición. Un delantero del Barça no puede necesitar 5 ocasiones claras para meter una. En el Che, Ferran tuvo caramelos constantes, balones perfectos, situaciones de gol que, a este nivel, tienen que acabar dentro. Y no pasó, falló una en la línea, falló el rechace. Falló una doble ocasión clarísima. Todo mal en la toma de decisiones. Sí, marcó, pero marcar un gol no borra 5 fallos previos. Flick lo sabe, y por eso lo sustituye pese a haber visto puerta. Porque contra rivales grandes esas ocasiones no se repiten. Contra el Madrid, contra el Bayern, contra el PSG, si fallas, estás fuera. Con Lewandowski en el campo, ese partido probablemente se va al descanso con una diferencia mucho mayor. Y Flick piensa exactamente así. Piensa en escenarios grandes, piensa en eliminatorias, piensa en noches donde una sola ocasión decide todo. Por eso Ferran está en el alambre, no por actitud, no por trabajo, sino porque un delantero vive del gol y del acierto. Y ahora mismo, su margen de error se ha reducido al mínimo. El mensaje que reciben ambos es claro, nadie tiene el sitio asegurado, ni por nombre, ni por pasado, ni por simpatía. Flick ha sentado a Lewandowski antes, ha premiado a jugadores como Fermín por rendimiento, ha rotado sin miedo, y ahora va a hacer lo mismo con Koundé y Ferran. Esto tiene consecuencias deportivas enormes. Si Koundé sale del 11, entra Cancelo y el equipo cambia, más calidad ofensiva, más riesgo defensivo. Si Ferran pierde minutos, Lewandowski gana protagonismo y el Barça se vuelve más directo, más vertical, más letal en el área. Todo el plan de partido se ajusta, y el vestuario lo sabe. Todos han entendido el aviso. Hoy son 2 nombres, mañana puede ser cualquiera, porque Flick ha dejado claro que aquí manda el rendimiento, y cuando un entrenador consigue que todo el grupo lo entienda, pasan 2 cosas, o reaccionas o desapareces. En el próximo episodio vamos a ir todavía más lejos, porque esto no se queda solo en decisiones deportivas, esto va a generar ruido mediático, división en la prensa, presión externa y comparaciones inevitables con otros grandes de Europa. En el episodio 3 veremos cómo afecta esta exigencia el vestuario, qué reacción se espera de Koundé y Ferran y por qué Flick está cambiando la cultura del Barça desde dentro. Cuando la exigencia sacude al vestuario, lo que pasó en el Che no se queda en una bronca aislada ni en 2 nombres propios señalados. Lo del Che es un punto de inflexión, es ese momento invisible para el aficionado casual, pero decisivo para el vestuario, el instante exacto en el que un entrenador deja claro que ha tomado el control absoluto o lo pierde, y con Flick la sensación es clara, el vestuario ha entendido el mensaje, porque cuando un técnico señala a titulares después de ganar, no está castigando un partido, está redefiniendo la jerarquía, y eso sacude todo. Desde ese día, la dinámica cambia, los entrenamientos se tensan, la intensidad sube, los gestos se vigilan, nadie se permite bajar una décima el ritmo, porque si Koundé puede ir al banquillo, cualquiera puede. Si Ferran puede ser sustituido pese a marcar, nadie está a salvo. Y eso, aunque a corto plazo genera incomodidad, a medio plazo crea algo que el Barça llevaba años sin tener, competencia real. Dentro del vestuario hay 2 tipos de reacciones. La primera es la del jugador que se pica, que se siente señalado, que se encierra en sí mismo y empieza a justificar errores. Ese perfil suele acabar mal, porque Flick no negocia con excusas.
El segundo tipo es el que entiende el mensaje, aprieta los dientes y responde en el campo. Ese es el jugador que Flick quiere, y ahora mismo, tanto Koundé como Ferran están justo en esa bifurcación. Con Koundé, el escenario es especialmente delicado, porque su problema no es de talento, es de concentración y fiabilidad. Flick no duda de su calidad, duda de su capacidad para sostener el nivel cada partido, y en un Barça que quiere competir por todo. No hay espacio para desconexiones defensivas, ninguno. Un lateral que llega tarde, que rompe la línea, que pierde balones comprometidos, es un problema estructural. Por eso, en el cuerpo técnico ya se trabaja con alternativas claras. Cancelo no es solo una opción, es una amenaza directa. Su perfil es distinto, sí, pero aporta una seguridad con balón que Flick valora muchísimo. Y Eric García, sin hacer ruido, ha demostrado ser fiable cuando le ha tocado. El mensaje para Koundé es brutalmente simple: o recuperas tu nivel o te adelantan. Con Ferran la presión es diferente. Él sabe que Flick valora su trabajo, su presión, su sacrificio, pero también sabe que eso no basta. En el Barça, los delanteros viven de convertir, y Flick es obsesivo con los detalles del área, perfiles de tiro, elección de golpeo, calma en el último segundo. Ferran está fallando ahí, y el margen de error se ha agotado. Lewandowski, aunque no esté en su mejor versión física, sigue siendo letal cuando tiene una. Y eso pesa, mucho, porque en partidos grandes no hay segundas oportunidades. Flick lo repite constantemente en las charlas: las ocasiones que perdonas, luego te matan. Pero más allá de los dos nombres, lo verdaderamente importante es el efecto dominó. Jugadores jóvenes como Lamine, Cubarsí, Fermín o Valde lo están leyendo perfectamente. Saben que el rendimiento manda, que si aprietan, juegan, que si bajan, salen, y eso los mantiene en alerta máxima. Para ellos, Flick es una oportunidad, no una amenaza. Veteranos como De Jong, Rafinha o incluso el propio Lewandowski también lo tienen claro. Aquí ya no se vive del estatus. Aquí no hay contratos blindados por el nombre. Hay partidos, entrenamientos y decisiones diarias. Y eso genera respeto. Porque el vestuario, aunque sufra, respeta al entrenador que es coherente. La prensa, como era de esperar, se divide. Un sector empieza a hablar de dureza excesiva, de gestión de egos, de riesgo de romper el vestuario. El otro aplaude la exigencia, recuerda épocas doradas y señala que, sin mano dura no hay élite. Flick, mientras tanto, ignora el ruido, porque su gestión no va dirigida a los titulares de mañana, sino a las noches grandes de primavera. Y aquí está la clave: Flick gestiona pensando en abril y mayo, en cuartos, semifinales, finales, en partidos donde un error defensivo o una ocasión fallada te mandan a casa. No quiere un equipo cómodo, quiere un equipo incómodo, tenso, concentrado. Un equipo que compite incluso cuando va ganando. Esto ya lo vivió el Barça en el pasado. Cuando hubo intocables, el vestuario se relajó. Cuando nadie temía perder el sitio, llegaron las remontadas históricas, las humillaciones europeas, los fracasos que aún duelen. Flick conoce esa historia, y no piensa repetirla. Por eso, lo del Che no es un castigo, es una advertencia, es una línea trazada en el suelo. A partir de aquí todo cambia: el que reaccione, se girará, el que no, caerá. Sin drama, sin ruido interno. Simplemente por rendimiento. Y esto nos lleva al siguiente punto: las consecuencias reales. Porque sentar a Koundé o reducir minutos a Ferran no es solo una decisión individual. Cambia el dibujo, el estilo, la identidad del equipo. Cambia cómo se ataca, cómo se defiende, cómo se presiona. En el episodio 4 vamos a analizar qué Barça está construyendo Flick con estas decisiones, cómo pueden variar los onces y por qué este camino, aunque incómodo, puede ser exactamente el que devuelva al Barça a la élite europea. El Barça que Flick está construyendo, y por qué duele. A partir de Elche, el Barça ya no es exactamente el mismo. No porque haya cambiado el escudo, ni la idea, ni el objetivo final. Cambia algo más profundo: la forma de competir. Flick no está castigando errores, está rediseñando el equipo desde dentro, y eso, inevitablemente, duele, porque cuando un entrenador apuesta por la meritocracia real, no solo toca nombres, toca equilibrios, toca roles, toca egos, y toca el estilo. Sentar a Koundé no es una decisión aislada, es una declaración táctica. Con Cancelo en el lateral derecho, el Barça gana calidad con balón, profundidad ofensiva y capacidad para atraer rivales por fuera, pero también asume más riesgo defensivo. Flick lo sabe, y aún así está dispuesto a hacerlo, porque prioriza el control a través del balón y la toma de decisiones inteligente sobre la simple corrección física. Con Cancelo, el equipo se instala más tiempo en campo rival, los interiores reciben más arriba, la circulación es más fluida, pero exige una cosa clave: concentración colectiva. Si el lateral sube, alguien tiene que cubrir. Si se pierde el balón, la presión tras pérdida debe ser inmediata. Flick no quiere defensores que sufran atrás sin balón. Quiere jugadores que eviten que el rival llegue. Eso explica por qué Koundé está en problemas. No solo por sus errores defensivos, sino porque no está interpretando bien el juego posicional. Llega tarde, duda, rompe la línea. Y en el sistema de Flick eso es mortal. Lo mismo pasa arriba.
Reducir minutos a Ferran no es solo un castigo por fallar ocasiones, es un cambio de modelo ofensivo. Con Lewandowski, el Barça es más directo, busca más el área, menos combinaciones largas, más verticalidad. Flick sabe que no siempre puedes dominar con posesión eterna, a veces hay que matar el partido rápido, y para eso necesitas un delantero que no perdone. Eso no significa que Ferran esté fuera, significa que tiene que adaptarse, mejorar su calma en el área, elegir mejor, definir con menos ansiedad, porque Flick no va a cambiar su idea para proteger a un jugador. El jugador se adapta o sale, y aquí es donde entra el concepto clave, versatilidad competitiva. El Barça de Flick quiere poder jugar de varias maneras, dominar. Sí, pero también ser práctico, ser sólido cuando toca sufrir, ser letal cuando hay espacios, y eso solo se consigue con futbolistas que entiendan que el 11 no es fijo, que hoy juegas y mañana no, que el equipo está por encima de todo. Por eso Flick ha premiado a jugadores como Fermín, porque entiende el partido, porque no se esconde, porque compite cada balón como si fuera el último. No es casualidad, es un mensaje. El que entienda esto, juega. Este Barça no quiere estrellas cómodas, quiere soldados tácticos con talento, y eso genera fricción, porque no todos están preparados para vivir así, no todos aceptan perder minutos, no todos reaccionan bien cuando el entrenador les quita el foco. Aquí es donde se decide quién sirve para este proyecto y quién no. A corto plazo, este modelo puede generar irregularidad, algún tropiezo, algún partido incómodo, algún debate encendido en la prensa. Pero Flick asume ese riesgo, porque piensa en algo mucho más grande, llegar a los partidos clave con un equipo mentalmente fuerte, acostumbrado a competir bajo presión interna constante. Este es el tipo de equipo que no se cae tras un gol en contra, que no se desconecta cuando va ganando, que no perdona cuando tiene ventaja, porque todos saben que están siendo evaluados cada minuto. Y aquí aparece una verdad incómoda para muchos aficionados. El Barça llevaba años necesitando esto, años sin competencia real, años con jerarquías intocables, años donde se ganaba sin convencer hasta que llegaban las noches grandes y el equipo se rompía. Flick está cortando eso de raíz. Y lo más interesante es que esta exigencia no distingue edad ni estatus. Jóvenes y veteranos están en el mismo saco. Lamine lo sabe, Cubarsí lo sabe, De Jong lo sabe, Rafinha lo sabe, Lewandowski lo sabe. Nadie tiene blindaje emocional con Flick. Eso genera respeto. Y el respeto, en un vestuario de élite, es oro. Pero falta el último capítulo, el más importante. Porque todo este proceso solo tendrá sentido si el Barça responde cuando llegue el momento de la verdad. Si esta dureza se traduce en rendimiento real en los grandes escenarios. Si esta incomodidad se convierte en carácter. En el episodio 5, el final de esta serie, veremos qué puede pasar a partir de ahora, qué futuro les espera a Koundé y Ferran, qué riesgos corre Flick, porque este camino puede devolver al Barça a competir por todo, o provocar un terremoto si falla. Esto ya no va del Che, va del futuro del Barça. El precio de la exigencia el futuro que se juega el Barça. Todo lo que ha pasado desde el Che conduce inevitablemente a este punto, porque la exigencia tiene un precio, siempre, y Flick lo sabe mejor que nadie. La pregunta ya no es si tiene razón o no, la pregunta es, ¿está el Barça preparado para pagar ese precio? A partir de ahora, no hay medias tintas. El vestuario ya ha entendido que esto va en serio, que no fue una charla más, que no fue teatro. Las decisiones empiezan a notarse, los minutos cambian, los roles se mueven, y ahí es donde se separan los proyectos ganadores de los que se rompen por dentro. Para Koundé, el futuro inmediato es claro, reacción o declive. Tiene dos caminos. El primero es volver a su mejor versión, recuperar la concentración, la agresividad, la lectura defensiva que lo convirtieron en uno de los mejores laterales del mundo, competir con Cancelo sin excusas, ganarse cada minuto como si empezara de cero. Si lo hace, Flick no tendrá problema en devolverle el sitio, porque Flick no castiga por orgullo, castiga por rendimiento. El segundo camino es el más peligroso, seguir igual, mantener errores, llegar tarde, transmitir inseguridad. Ese camino no termina en el banquillo, termina fuera del proyecto, porque Flick no va a esperar eternamente, y el Barça, aunque duela admitirlo, no puede permitirse titulares que resten en los momentos clave. Con Ferran Torres, el margen es igual de estrecho. Tiene algo que Flick valora mucho, compromiso, trabajo, presión. Pero el fútbol de élite no vive solo de intenciones, vive de impacto. Y el impacto de un delantero se mide en goles decisivos, no en ocasiones falladas. Si Ferran mejora su definición, si gana calma, si convierte menos oportunidades en más goles, tendrá sitio. Si no, Lewandowski o quien venga, ocupará ese espacio sin discusión. Y aquí entra el riesgo real para Flick. Porque ser tan exigente tiene consecuencias. Si el equipo responde, Flick será visto como el arquitecto de una reconstrucción mental histórica. Si el equipo falla en los partidos grandes, la narrativa cambiará rápido.
La misma prensa que hoy aplaude la mano dura mañana hablará de vestuario roto, de gestión de egos fallida, de exceso de rigidez. Ese es el filo de la navaja por el que caminan los entrenadores grandes. Pero Flick asume ese riesgo porque sabe algo que muchos olvidan: sin incomodidad no hay grandeza. Los equipos que ganan la Champions no son los más cómodos. Son los más exigentes consigo mismos, los que se corrigen incluso cuando ganan, los que nos engañan con el marcador. Durante años, el Barça se acostumbró a sobrevivir, a ganar partidos sin convencer, a esconder problemas bajo la alfombra. Y cuando llegaba a Europa, la alfombra se levantaba de golpe, y todo explotaba. Flick quiere romper ese ciclo. Quiere un Barça incómodo, tenso, concentrado, preparado para sufrir y para golpear cuando toca. Eso no garantiza títulos, nada los garantiza. Pero sí garantiza algo imprescindible: competir de verdad. El mensaje final de Flick es brutalmente honesto: el Barça no es para todos. No todos aguantan la presión diaria, no todos aceptan perder minutos, no todos están dispuestos a vivir en evaluación constante, pero los que sí lo hacen, los que entienden que el escudo está por encima del nombre, son los que construyen épocas, y ahora el futuro está abierto. Koundé y Ferran tienen la palabra con su rendimiento. El vestuario tiene que demostrar que ha madurado, y Flick se juega su credibilidad en los grandes escenarios. Si esto funciona, el Barça habrá recuperado algo que había perdido: hambre competitiva. Si no, el conflicto será inevitable. Pero una cosa es segura: este Barça ya no se conforma con ganar. Quiere ganar bien, quiere ganar cuando duele, quiere ganar cuando nadie perdona errores. Y esa mentalidad, guste o no, es la única que te acerca a levantar trofeos grandes. Ahora te toca a ti. ¿Prefieres un Barça exigente que incomoda pero compite? ¿O uno cómodo que gana partidos pequeños y se rompe en los grandes? Porque el camino ya está elegido, y no hay vuelta atrás.